Las conversaciones por fuera de aire suelen ser las mejores conversaciones del mundo. Después uno se pone acá y bueno, se da cuenta que tiene un micrófono y que tienen que hablar dos personas, se dificulta. Pero lo interesante es lo que queda, la sustancia. Y hablando de sustancia, ¿probaron el Nutella de Bonobón? Es el Paco del Nutella, pruébenlo, en serio. Está Matías Chávez con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Quién tenés a tu lado, Matías? A mi lado tengo a la doctora Virginia Ramallo. Hoy en el espacio del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas vamos a hablar de historia, pero vamos a encontrarle una vuelta al lado más fronterizo, si se quiere, de la historia. Me parece muy bien. Conectado con la antropología biológica. Correcto. La presento brevemente. La doctora Virginia Ramallo nos va a hablar... Claro, tenemos que hacer una aclaración porque Falcón, que es el operador, está mirando con... No, o sea, si vos tenés una mancha en la espalda, este tipo de doctora no tiene nada que ver. Porque dijeron doctora y hablé de ese juego diciendo, mi mancha. No, no hay nada, no, es otro tipo de doctora. Pero el temita de, ¿no? No, ¿doctora en qué? Bueno, ahora ella lo va a contar mejor, sí, seguramente. Pero, no, digo, lo que viene a contarnos hoy es maravilloso, es fantástico. Es un estudio de la que ella formó parte del grupo de investigación que estudió este caso, de un pueblo de Brasil, Cándido Godoy, donde hay una cantidad impresionante de gemelos, o por lo menos hubo niveles importantísimos de gemelería. Niveles importantísimos de gemelos, sí. Un gran título para el Chubut. Sí, estoy buscándole el lado más pochoclero, ¿no? Claro. Y, no, digo eso por un lado. Y por otro... nos parecía que estaba bueno como ejercicio de desmontaje de mitos históricos, ¿sí? Me encantó. Un mito recurrente en Argentina y en el Cono Sur en general es la cuestión nazi, ¿sí? Bueno, una de las explicaciones que ha dado parte del periodismo más amarillo, diría, sobre esto, sí, ha sido adjudicarle responsabilidad a Mengele sobre este caso. Bueno, seguramente ahora Virginia lo va a explicar mejor. Pero lo que digo es cómo la ciencia, en este caso más dura, si se quiere, respecto a lo que hace la historia, sí, puede dar una explicación científica concreta y muy eficiente respecto de desmontar el mito que se adjudicó una construcción mítica. Ante la pregunta formal es ¿por qué hay tantos gemelos en Cándido Godoy, Brasil? Y si es cierto que allí estuvo Joseph Mengele, es que Virginia, doctora, ¿en qué está con nosotros? Doctora en Ciencias Naturales. Ahí está, ves que no había manera. No, bueno, no es doctorado en Medicina. De todas maneras, la confusión él tiene una mancha. Después fíjate, capaz que es algo que tiene que ver con lo biológico, un hongo. No sé, habría que fijarse. Que empezó chiquita y después fue agrandando. Yo sé que no es el fue un tema de conversación esto. Lo hablamos todo el tiempo, pero este jueves 11 a las 10:30, en este momento estás hablando acá, no del tema de la mancha de nuestro operador, sino de Cándido Godoy. ¿Dónde queda Cándido Godoy? Aparte de Brasil, digamos, sitúame geográficamente. Bueno, es en el estado de Río Grande do Sul, es al sur y está más bien cerca de la frontera con Argentina, cerca de la frontera con la provincia de Misiones. Imagínate que esto es parte del Brasil, nosotros lo vemos siempre como una región tropical, más ahora con las Olimpiadas, creo que Brasil está en los ojos y en la memoria de todos nosotros, y venden eso, venden la vida en la playa, pero Brasil es un país que es el 49% de la superficie de América Latina. Tal cual, tiene y más más que un país, es un conglomerado de países. Y la región sur se parece bastante a Argentina en muchas cosas, en su historia demográfica, en la historia de migraciones que tuvo, y en la región donde está este pueblo en particular, es bastante parecido a Misiones. Es una zona muy húmeda, una zona de morros bajos, como de pequeñas elevaciones. Hace mucho frío en invierno, muchísimo, y mucho calor en verano. Tienen los dos extremos. ¿Y la amplitud térmica hace que vayan ahí los hombres bravíos de Brasil? No, más bien estuvieron obligados a ir ahí. La colonización de Río Grande do Sul estuvo movida por nosotros, por marcarnos las fronteras a los argentinos. Después de la guerra de la Triple Frontera, siempre hubo disputas por trazar exactamente por dónde iba el límite. Colonos. Entonces, claro, colonos. Creo que nos ha demostrado Chávez en toda esta época es que si necesitas mover una frontera algo, mandá colonos. Manda gente que no sea además de tu país mejor. Gente extranjera, la metes ahí, la nacionalizás de alguna manera extraña, les prometés un mundo que huyan. Siempre las situaciones de migraciones masivas son tristísimas, las vemos ahora con los refugiados. Y la gente dice, bueno, dale, vamos. Vamos a donde sea, la gente sí realmente pone todas las esperanzas y de toda su familia
en pro de nada, de una promesa muy pequeña. Llegan las colonias a Cándido. No llegan directamente a Cándido, llegan a Río Grande do Sul. El único puerto que había funcionando era lo que hoy es la ciudad de Porto Alegre, que es un puerto fluvial. Entran a través de un lago, desde el mar por un lago y luego llegan a la ciudad. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1860 1880, es un poco contemporáneo también a las migraciones en Argentina. Sí. Y empieza a venir esta migración preponderantemente alemana, de alemanes del este y gente del sur, que vienen huyendo no ya tanto de situaciones de guerra, que eso sí va a suceder posteriormente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino de persecuciones ideológicas. Son protestantes, católicos protestantes que huyen a las reformas y vienen aquí organizados, nucleados por la iglesia. Son personas que viven en pueblos pequeños, donde el párroco de su iglesia es una figura muy importante. Y esta persona hace los convenios con las cancillerías de Alemania y Brasil. Entonces a cada colono, si bien en un núcleo familiar, esa era la premisa, venir con la familia, se les garantizaba una tierra y herramientas. Pleno, te venís de cabeza. Tenían que venirse con toda la familia. No hay, esa que también es un fenómeno posterior, que vienen solo migrando hombres o sobrevivientes, o migran solo los hijos mayores y la familia queda. Aquí migraba la familia completa. Y era la condición para poder condición para poder tener la tierra era traer a tu familia, a tu núcleo familiar, tus hijos, o casarte y tener, el matrimonio venía a establecerse como colonos rurales. O establecer un matrimonio por conveniencia, que también siempre está bien, ¿no? Después no sé si era tan sencillo, porque no, imagínate que porque eran protestantes. Y además tenían que darles esta anuencia para viajar, tenía que ser dado por el párroco del pueblo. O sea que no había manera. Había como muchos estamentos de orden y de seguimiento para... Sí, había que comprometerse con el proyecto. Y empiezan a venir. Entonces primero van llegando en distintas oleadas y eso es lo curioso, no se instalan directamente en Cándido Godoy, van a otro pueblo que se llama Santa María, que está cerca. Y con el tiempo, a medida que esto era la nada misma, se empiezan a establecer, a parcelar, se distribuyen los municipios y la gente finalmente, este conjunto familiar, que vienen todos de la misma región, al este de Alemania hay una región que se llama el Saarland, y vienen todos del mismo lugar, o sea, es un pueblo pequeño, con poca gente, donde esta característica que después va a ser tan destacando, que es el índice de gemelaridad más elevado que lo normal. Tener hijos gemelos es un fenómeno relativamente común en la especie humana. Acá se volvió totalmente común, de hecho se volvió más la norma que la excepción. En este pueblo. Y la gran duda es esto, imagínate un pueblo de personas, son familias alemanas, son todos rubios, son todos de ojos claros. Todos gemelos. Y además empiezan a tener muchos hijos gemelos. Y esta es una característica que se vuelve popular y se vuelve además algo típico del pueblo. Igual que acá, que tenemos la reina de la papa y la fiesta del ternero tipo y el chocolate. Es la mejor fiesta del mundo. Me encanta, es la mejor fiesta. La reina de la papa de Balcarce. La reina de la papa es el sueño de tanta adolescente bonaerense. Y está Miss Papita aparte, que es como re lindo, es como niña. La princesa, claro, primera princesa y segunda princesa. Ahora por una cuestión así con la cosificación nos sacaron Miss Papita, pero estaba re bueno, Miss Papita era como... Genial. Aquí también todos estos pueblos rurales tienen sus fiestas. Jodeme que estaba la fiesta del gemelo, me muero. Obviamente que es la fiesta del gemelo. La siguen haciendo, podemos ir. Y cada 2 años. Claro. Obviamente, está muy bien pensado la estrategia de marketing. El 29 de febrero y me muero. No, sería mejor aún. Sería genial. Qué buena la fiesta del gemelo. No, eso en marzo la fiesta. ¿Fuiste? No estuve, lamentablemente, pero... Señores del CONICET, estamos haciendo las cosas mal. Es que yo no era en ese momento becaria de CONICET. Yo me doctoré y me quedé sin trabajo, que es algo bastante común en este país. Así que tuve una beca en Brasil y me quedé en Brasil 3 años. Wow. Y parte del trabajo fue esto. ¿Arrancaste por ahí? Estar en Cándido Godoy, claro. Soy doctora, no tengo trabajo. No tengo trabajo. Voy a Brasil, pero no llevo a la fiesta. Y así, terrible. Y ahí fue como una combinación curiosa. Hacía muy poco tiempo que había esto que para Cándido Godoy es su historia y es su característica. La gente viaja para la fiesta de los gemelos, que además es muy divertido. Debe ser muy hay comidas tradicionales, y hay baile, y se elige la reina, y todo se come por 2, y hay cerveza. Es un pueblo rural, esas fiestas son siempre como pantagruélicas. Todo el mundo come cantidad. Lujo maradoniano. Es tal cual. Bueno, salía hacía muy poquito tiempo, había salido un libro de un autor argentino que es Jorge Camarasa,
que se llama Joseph Mengele, el ángel de la muerte en Sudamérica. Y esto es verdad, Mengele consiguió huir, finalizada la Segunda Guerra Mundial, estuvo, me parece, 4 años más en Alemania, y luego consiguió ir a Sudamérica como tantos otros. Sí. Y primero vino con un nombre falso, pero luego consiguió que se extendieran pasaportes a nombre de José Mengele y tenía en parte su... Completamente impune el tipo Sí, este. sí, es porque creo que lo salvó no tener el tatuaje de las SS, por más que él era oficial de las SS, de las fuerzas alemanas. No tener el tatuaje, pero era estar Mengele, tatuado, digamos. Era una persona bastante conocida, pero en un tiempo en que realmente la exposición gráfica o lo que uno podía llegar a conocer de los demás, en un desorden gigantesco como es una posguerra. Y más en Río Grande do Sul. Pero ¿no? primero vino a Buenos Aires, vivió muchos años en Buenos Aires. Tenía un laboratorio, ¿no? Un pequeño laboratorio. Él era un médico y era incluso, y esto es una gran vergüenza para mi profesión, era doctor en antropología. Mira. Había sido el primer título universitario que había ganado, incluso había sido una persona muy reconocida por sus investigaciones. Hay que hacer un paréntesis gigantesco entre lo que consideramos investigación científica hoy y cualquier cosa que este personaje pueda haber hecho. Sí. En sus años ese ejercicio. En general, y cualquier cosa que se haya hecho en esa época, digamos, no solamente alemana como la más profunda, pero si empezás a ver los criterios lombrosianos, siempre hay cosas más, y bueno, sí, la verdad que estaban en otra. Sí, son paradigmas que después fueron tremendamente discutidos, pero marcaron a fondo durante décadas los trabajos y instalaron muchos preconceptos y muchas ideas que todavía seguimos sosteniendo. Claro. Tienen una raíz en ese momento, en un mundo que creemos que habíamos dejado adelante y tristemente vemos que todavía coexiste con nosotros. ¿Qué quedará de acá a 100 años, no? Dice, mirá vos, ¿te acordás que pensabas que esto funcionaba así? Sí, bueno, a mí eso es lo único que me interesa. Creían en la cadena de ADN, ja, y después cambió. Sí, bueno, sigue siendo un esquema. Claro. Como no tenemos manera de verla. Es lo único que tenemos. Es un esquema, imaginamos que es así. Bueno, pará, entonces tenés Mengele por un lado y Cándido por el otro lado. Ya había gemelos antes de Mengele, pero este libro, ¿qué hace? ¿Los junta? Este libro junta los dos eventos. Como Mengele, entre las muchas cosas en las que se encontraba interesado, le llamaba mucho la curiosidad el fenómeno de los gemelos. Uh-huh. Y como estaban convencidos de que la raza aria era la raza suprema con la que debíamos poblar el mundo, si cada mujer aria tenía hijos gemelos, el proceso de poblamiento de este nuevo mundo iba a ser mucho más rápido. Entonces se preocupó por entender cuáles eran los fundamentos, entenderlos de una manera rastrera y muy confusa, y encontrar por qué algunas otras razas, a su entender, como gitanos o judíos o todos los perseguidos durante la Segunda Guerra, sí tenían gemelos también. Y ahí venía su modelo de experimentación, si había algún gemelo que era mejor que el otro, si había una condición. Esto está un poco recuperado en una película que está muy ficcionada, pero que puede ser un puntapié para empezar a entender esto también, que es Guacolda, que es otro film que se basó en este mismo proceso, en un Mengele ideado que viene huyendo por Latinoamérica. Este Mengele vivió, cuando huye de la guerra, puede rescatar sus cuadernos de trabajo y viene a Argentina. Vive en Argentina como un fugado, y la presión del Mossad y que empiezan a buscar a los fugados de la guerra para ser llevados a juicio, lo asusta y empieza a fugarse y se va de aquí a Paraguay y de Paraguay a Brasil. Ese proceso de fuga es por supuesto, bajo nombres falsos, en situaciones, imaginemos que todavía hay personas que se pueden fugar hoy, donde aparentemente el mundo está interconectado y todos estamos siendo observados y siempre hay un registro y no lo puede huir. Igual hay gente que desaparece y se fuga. Gracias. Entonces en ese momento que alguien pudiera escaparse y decir que se llamaba de cualquier otra manera era muy simple, conseguir papeles falsos, no había quien acreditara la falsedad o autenticidad de un documento. Además estamos hablando del 40 y pico, donde no sé si la gente por ahí, vos ves a un tipo y no lo relacionás que ese tipo es uno que se fugó. Claro, ¿cuál era el acceso al conocimiento que tenía al común de las personas? Esto pasa entre el año 49 y el 52, está fugado por ahí. Y que también ha funcionado. Leíamos esta semana que encontraron a 4 criminales de guerra nazis y ya tenían sus 80 largos y lo habían logrado, habían traspasado el año. Digamos. Toda su vida, claro, huyendo de todo. Y es posible que esconderse para siempre. Tal cual. ¿Qué es lo que le pasó a Mengele? Entonces, en su ruta de huida de Paraguay a Brasil, sigue la ruta de pasar por donde está el pueblo, o posiblemente, no hay registro de esto, porque una persona fugada no va a ir ni siguiendo un diario, ni dejando miguitas de pan, por aquí pasé, ni escribiendo. Acá estuvo Joseph. Así que de ese hilo retoma Camarasa el libro y relaciona estos dos eventos. Este pueblo donde la gemelaridad
de alemanes. Con la rigurosidad de Camarasa, digamos, ¿no? Sí, el libro se vendió bastante bien. Y bueno, esas cosas ocurren. Hay que decir que tuvo un impacto muy negativo en la comunidad. Y muy claro, negativo. Además ellos saben que son un bicho raro, ellos tienen una historia de fuga, de persecución, de la Alemania misma. A una colonia nazi hay una diferencia enorme igual, ¿no? Su adaptación a Brasil de estas colonias es muy difícil. O sea que las personas... En el libro igualmente, ¿a qué conclusión llega el autor? Que directamente, porque queda claro que no son colonias nazi ni nada por el estilo, pero que estuvo ahí, Mengele en algún momento hizo algún estudio, ¿cuál es la conclusión del libro? En el libro está planteado como una posibilidad. Es decir, relaciona eventos, Mengele, interés en los gemelos, fuga a Sudamérica, pueblo con gemelos, igual estuvo ahí sin duda. Y no tiene manera de comprobarlo por esto mismo, porque no hay cómo saber cuál es la ruta de una persona de ¿Alguien fuga. le volvió a preguntar a Camarasa qué onda por esos datos? Camarasa, la National Geographic, que hizo un documental, por supuesto, que son otros grandes vendedores de verdades. Sí. A pleno. Hizo un documental, pero el documental está muy interesante y entonces entrevistó a las personas que fueron mis directoras en mi trabajo en Brasil y hacía un contrapunto entre una entrevista que le hicieron a Camarasa años antes y este trabajo. No sé, como el trabajo que estaba en progreso, el que hicimos en Cándido Godoy, se llega a la conclusión, pero a Camarasa no se lo entrevista al final. Se lo pregunta continuamente, ¿cómo estás seguro que puede haber pasado por ahí? Bueno, puede haber pasado por ahí o por cualquier lado, era un hombre en fuga. Maestro. Pero está muy interesante, el documental hasta hace un tiempo todavía estaba en YouTube. Vamos a Camarasa igual, inventó una ruta, la ruta del dinero M y le refuncionó. Bueno, y más allá de todo esto, ¿qué determina el estudio? Es decir, primero que si Mengele pasó por ahí cerquita, ya desbarata toda una teoría, pero sigue coexistiendo la pregunta inicial, que es ¿por qué hay gemelos en Cándido Godoy? A la manera más simple de darnos cuenta si Mengele tuvo algo que ver o no, el pueblo se fundó antes que la llegada de Mengele. Entonces, Mengele tiene que haber pasado entre fines de los 50, entre el 55 y el 60, tal vez pasó por ahí. Bueno, simplemente agarramos los registros de nacimientos y contrastamos si en las décadas anteriores o posteriores del supuesto paso de Mengele hubo algún pico de más gemelos que nunca. No pasó nada. Y no pasó nada, pasa exactamente lo mismo. Fue un trabajo muy interesante y ahí viene la conexión que comentaba Matías al principio con las fuentes históricas, porque en un pueblo pequeño, donde no había un hospital, el único registro de partos y nacimientos eran los registros bautismales de las iglesias. Otra vez, los protestantes. Claro, entonces hay una iglesia, además es una colonia urbana, es una colonia rural y es bastante extendida, y en cada gran área, en cada gran núcleo, hay una iglesia. Es un pueblo pequeño, pero tiene como 7 pequeñas iglesias adentro, cada una con su pequeño registro. Entonces hubo que ir tras esos registros, que estén todos asentados en alemán, porque el alemán es la lengua oficial de ese pueblo. Wow. El portugués es la lengua que adquieren después cuando son escolarizados. De hecho, vos llegás y te saludan en alemán y cuando ven tu cara de desconcierto te hablan en un portugués muy cruzado, que era muy parecido al que hablaba yo, tan cruzado. Entonces a mí me amaban, porque yo era una extranjera más y me preguntaban de dónde venía y por qué estaba ahí, y a mis colegas brasileros, no. Y ellos hablan de una manera muy singular, hablan de nosotros y ese plural los incluye a ellos y los brasileros. Claro, bueno. Ellos no son brasileros ni están en Brasil, ellos están en otra parte, que quede bien claro. Entonces, estas pautas identitarias tan fuertes, tan hacia adentro de la comunidad, también limitan los matrimonios. No se casan con brasileros, no les interesa establecer otros vínculos. Sí, y no por su condición alemana, sino más bien por su condición protestante. Sí, la religión es un basamento fundamental en este pequeño pueblo. Es una ciudad que tiene 6.000 habitantes, es una ciudad muy chiquitita. Y la tasa de nacimientos de gemelos está calculada más o menos en un 10%, que es el triple de lo que pasa en Brasil. Realmente es más probable que una mujer tenga gemelos a que no los tenga. Claro, wow. La explicación local funde muchísimas explicaciones religiosas. Entonces, siempre que nace un parto gemelar, lo consideran como una bendición de Dios, y dicen que es el agua, hay una fuente, y una fuente natural. Han montado alrededor una escultura, la maternidad, la pueden ver en Wikipedia también, es hermosa. A pleno. Es una mujer que lleva dos niños en brazos, es una mujer amamantando, es como los niños gemelos. Maternidad gigantesca. Qué y bueno. el agua del pozo al lado. Entonces dicen que el agua de pozo está bendita, que quien bebe agua de pozo
puede engendrar gemelos después. Mirá. Yo estuve ahí, yo no bebía agua del pozo porque no me quería arriesgar. Es que yo Por tomo las coca, dudas. no se dan problema. Claro, a mí no se dan drama, no tengo sed ahora. Claro. Entonces esto fue una situación singular porque en general los estudios que hacemos desde la genética, desde la antropología biológica, siguen a lo mejor nuestros intereses. Nosotros como científicos estamos interesados en algo, o sabemos que algo sucedió. Aquí fue lo al contrario, una vez que el libro se publicó, la comunidad tenía una imagen negativa que quería rebatir, Claro, con sí. mucha fortaleza. Ahí Ahí estamos estamos. viendo la escultura. Es media polémica, ¿no? Tiene como... Tiene 2 cabezas de nano. Sí. Sí, es una mujer amamantando. Detalle técnico de... Claro. Amamantando gemelos, Dios calculo que mío. no debe ser un trance Están fácil. como Ricardo y Gustavo Sastre dentro de... Hola, bueno. Sí, más o menos. La imagen la pueden ver en radiolibre.fm. Es muy, muy lindo igual. Sí, ahí abajo Sí. de eso está el pozo con el agua, al que las mujeres van a beber y esperan ser... Y lo que pasa en este pueblo, ¿hay una explicación para todo el mundo de por qué hay gemelos, por qué nacen los gemelos? Sí, de hecho, lo curioso es que la gemelaridad puede ser de 2 tipos. Puedes tener un embarazo gemelar o un embarazo de mellizos. El embarazo gemelar son 2 óvulos en la mujer fertilizados al mismo tiempo. Estos 2 niños tienen la misma relación entre sí que cualquier otro hermano, solo que son concebidos y gestados a la vez. Pero pueden ser varón y mujer, pueden tener grandes diferencias físicas cuando crecen, solo que son como 2 hermanos que han nacido en el mismo momento. La gemelaridad de mellizos es el mismo óvulo fecundado por el mismo espermatozoide que en las primeras fases de la división, que al principio somos todos una sola célula y luego nos empezamos a dividir y a formar un embrión. En esas primeras fases las células se dividen tanto que terminan por separarse, entonces son 2 células distintas. Estas personas comparten todo el material genético, comparten la bolsa amniótica, se gestan al mismo tiempo y esos son los hermanos gemelos, son iguales entre sí. Cuando nacen, de todos modos, esa igualdad, podemos ver que por qué somos después cada uno de nosotros singulares. Esa igualdad no se manifiesta del todo. Y todos conocemos hermanos gemelos que son muy, muy parecidos, desconcertantemente parecidos, pero en el tiempo los empezamos a ver y una nariz es un poco más distinta, Claro. uno tiene, no sé, los dientes de tal manera, los dientes de tal otra. Nunca somos absolutamente iguales. Pero estas personas, si tuviéramos que hacer un análisis genético, extraemos sangre, analizamos sus ADN y son iguales, porque vienen del mismo momento, del mismo óvulo, del mismo espermatozoide. Los 2 eventos involucran en el útero y en la mujer un desafío biológico. Porque gestar 2 bebés al mismo tiempo realmente es un desafío. Gestar es un desafío. Cuando analizar, Claro, en sí. general, cuando estudias todo el proceso, es complejísimo. Y todo lo que puede salir mal, la cantidad de rutas químicas y pequeños eventos en pequeñas ventanas de tiempo que tienen que suceder, es fabuloso que estemos todos aquí, que estemos todos enteros. Realmente la cantidad de cosas que podrían fallar Claro. es sorprendente. Por eso no tomaste el agua. Yo no tomé el agua ni me expuse a ninguno de esos riesgos innecesarios Claramente. absolutamente Para el un trabajo de investigador, campo. Claro, no. Y estos gemelos entonces, bueno, es realmente toda una complicación. Lo que suponen hoy en embriología es que esto es mucho más frecuente, solo que al ser tan difícil la implantación de estos embriones y que prospere el embarazo, es más probable que se pierda, y que se pierda en estadios muy tempranos, de hecho, tan punto que la mujer ni siquiera registra estar embarazada. Tal cual. Tenga una pérdida, un sangrado, y suponga que es su menstruación, y en realidad es este embarazo gemelar que está siendo perdido. Que se implanten los 2 embriones y que prosperen es algo bastante más raro. En el caso de este pueblo de Alemania, no solo se implantan y prosperan, sino que llegan a término. O sea, son niños que nacen Funciona. con las 38 semanas cumplidas y que nacen de buen peso ambos, cercanos a los 3 kilos. Eso también es curioso, porque por lo general es una situación que no es muy feliz, que no es una situación anómala, pero son embarazos de riesgo, que precisan un monitoreo, que los 2 niños juntitos creciendo, a veces uno puede estar en detrimento del otro y uno nace de más bajo peso. Pero en el caso de Cándido Godoy, los niños nacen incluso hasta hace muy poco tiempo, partos en la casa, asistidos por la familia, es algo muy normal. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuál es la pregunta entonces genética detrás? ¿Qué tiene de distinto esta gente? Primero este fenómeno, huyen de un pueblo pequeño y se aíslan en otro pueblo pequeño, y eso durante generaciones.
y tienen una variante de todas las cosas que funcionan en nuestro cuerpo, las proteínas que tenemos que nos ayudan a mantenernos con vida. Hay una muy especial que se llama la proteína P53, que es la que activa la regeneración de tejidos. Entonces le dice a nuestro cuerpo que tiene que estar activo, que tiene que regenerarse y continuar. En el embarazo está súper activa porque es la que ayuda a la implantación embrionaria y a que el útero sea receptivo a este nuevo ser, que es un ser extraño en el cuerpo de la mujer. El cuerpo se readapta para poder gestar y continuar hasta el final. En el caso de estas mujeres, de estas familias, tiene una variante de esta proteína que está sobreexpresada. Entonces es seguro que estos dos embriones, que puede pasar en todas las otras mujeres, la P53 aquí les va a garantizar que si hay un embarazo, se implante y se geste. Wow. ¿A dónde está esa proteína? ¿Dónde está la P53? La P53 tiene, como todo, una contracara. Todas las monedas tienen una contracara, que es, por ejemplo, un avance brutal de tumores malignos. Porque es la proteína que ayuda a la proliferación de tejidos. Y la vida es compleja. Ay, Dios mío. Me quedé con la parte de la fiesta de los gemelos, así que vamos a ver si encontramos, poner fiesta, gemelos, Cándido Godoy, algo tiene que aparecer. Vas a aparecer seguro la foto de la iglesia del pueblo con todos los gemelos posando. Y en YouTube, ¿no? Tiene que haber algo tipo de imitación, ¿no? Sí, bueno, hay una foto, las fotos son Dirección fabulosas. Imagínate, son 300 Godoy. Personas iguales, parados al lado de su gemelo. Aparte, gemelos de todas las edades. Uno no espera ver gemelo de la edad de mi abuela, pero sí las dos gemelas iguales, tomadas de la mano, niños pequeños. Trillizos también, trillizos es bastante normal. Qué lindo, bueno, me parece lindo. Un momento emotivo, la maternidad florece en cada P53. Nada, agradecerte esta posibilidad de hacer una desmitificación y una pregunta más de Flavia Galegos. Bueno, todo esto relacionando también la película Guacolda y demás con Mengele. ¿Es verdad igualmente todo eso? Sus cuadernos, sus investigaciones con respecto a los gemelos, a cómo hacer que una persona crezca un poco más a la altura perfecta. Sí, son, incluso en la película y en la novela en la que está basada, son situaciones felices. Realmente los cuadernos y de trabajo de Mengele son como un compendio de atrocidades cometidas en nombre de la ciencia o lo que fuera, sus objetivos. Sí, hizo millones de estudios. Estaba interesado en la resistencia al dolor, la resistencia al sueño, las capacidades de sobrevida, esto aplicado a las fuerzas de soldados. Y claro, con los gemelos en particular, ¿cuál era su duda? Si había un gemelo que era más capaz de sobrevivir que el otro, porque si los dos se habían gestado al mismo tiempo, ¿cuál era la diferencia en una situación extrema que favoreciera a un hermano u a otro? Entonces cometió, sí, atrocidades espantosas. Me interesaba, por ejemplo, cambios en por qué los ojos tienen colores diferentes, cambios en el color del iris de los ojos de las personas. Entonces inyectaba sustancias a prisioneros de guerra para ver si el ojo cambiaba de color. Dios sí, mío. Entrar ahí es realmente un universo de cosas espantosas. Uno no considera que alguien sea capaz de hacerle eso a otro semejante, claro, pero era una persona totalmente carente de empatía y signo de su tiempo. Para él, ninguno de sus prisioneros eran personas. Claro, era lógico experimentar con ellos. Por suerte el mundo cambió y ahora hacemos solo eso con conejos. Solo eso con conejos y perros, sí. Claro, conejitos de indias hermosos y ese tipo de historias. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue muy divertido. Y eso siempre está bien. La ciencia tiene que serlo, al menos en su parte de divulgación. No en la parte de la tabulación de datos, que siempre es un garrón. Tú estás con un Excel de 34 hojas. Nunca nadie sabe muy bien cómo trabajan esos Excel. Y por eso siempre llaman a alguien de más de técnica. Nos vamos con, un audio, con un video. Claro, ese es el documental de National Geographic. Porque claramente no encontramos la fiesta de los gemelos. Hay que hablar con la dirección de turismo de Cándido Sayhueque y hacerlo en euros. Sí, manejan euros ahí, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Y doctor. Chao, nos vemos.